Cada generación en una familia, cada generación en una sociedad necesita tener una experiencia con Dios y entender que Dios es real. Cuando vemos la historia de Gedeón en el libro de los Jueces, aquel hombre al cual Dios se le presenta y le dice: varón esforzado y valiente, Dios está contigo, encontramos allí una reacción de parte de él, no en cuestionar el ser fuerte, no en cuestionar el ser valiente. Creo que Gedeón estaba entendido, asimilando y reconocía sus aptitudes, reconocía sus fortalezas y sabía que era fuerte, sabía que era esforzado, sabía que era valiente. Lo que cuestionó fue el final de esa oración, el final de esa expresión, cuando el ángel le dijo: el Señor está contigo. Él comenzó a preguntarse: sí, yo he escuchado acerca de Dios y de las historias, cómo Dios sacó a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. He escuchado las hazañas, los ancianos han contado todas estas cosas, pero ¿cómo es posible que Dios esté conmigo, esté con nosotros y esté permitiendo esta situación? Eso fue lo que dijo Gedeón al contestarle al ángel esa expresión: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y cuántas veces nosotros mismos no nos hemos hecho esa pregunta? Hemos dudado si Dios existe en algún momento de nuestras vidas. Hemos dudado que Dios esté con nosotros cuando sentimos que no responde nuestras oraciones, cuando sentimos que las situaciones que nos rodean son desfavorables, que las situaciones que nos rodean o las circunstancias, pareciera que están en nuestra contra y que nos están venciendo y que Dios no está haciendo algo por nosotros. Ese Dios al cual hemos clamado y el Dios que nuestros padres nos han enseñado, el Dios que la cultura nos ha enseñado, el Dios que la familia, nuestros abuelos nos han enseñado y nos han contado de las cosas que Dios ha hecho por ellos. Es por eso que yo creo que cada generación debe tener una experiencia con Dios, especialmente en los momentos de crisis como los que estamos viviendo. Tal vez las historias de nuestros padres no nos son suficientes para crecer en la fe, para mantener nuestra confianza en Dios, para mantener nuestra esperanza. Tal vez solo una historia de lo que leemos en la Biblia no es suficiente para nosotros. Cuando los apóstoles le dijeron a Tomás que Jesús se había presentado y que Jesús había resucitado después de la crucifixión, Tomás no creyó. Tomás dijo: yo tengo que ver, tengo que tocarlo, tengo que cerciorarme de que sí es verdad lo que ustedes están diciendo. Y tal vez en un tiempo de crisis tú has dudado, yo he dudado de Dios, de que está con nosotros, de que está trabajando por nosotros y que nos está defendiendo de cualquier situación amenazante. Igual que Tomás podemos dudar y dudar en nuestra fe, en aquello que nos han contado acerca de Dios. Es que yo creo que cada crisis, en cada experiencia, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos que las generaciones que no han tenido una experiencia con Dios, especialmente en tiempo de crisis, puedan conocer a un Dios que está con ellos. Escucha bien, Dios no prometió que todos los días de nuestra vida iban a ser fáciles, iban a ser buenos, iban a ser alegres. Dios lo que prometió es que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tanto en los días buenos como en los días malos. Tal vez en los días buenos las historias de otros nos han servido y nos han inspirado y nos han hecho decir qué bueno es Dios. Pero en los días de crisis, tal vez las historias no son suficientes y necesitamos tener una experiencia con el Señor y entender que aún en el valle de la sombra y de la muerte no vamos a temer porque Dios estará con nosotros. El salmista, cuando escribe este Salmo 23, el cual citamos mucho y decimos que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, el salmista allí no está reclamándole a Dios por pasar por un valle de sombra y de muerte. Está reconociendo que pasando por esa situación difícil, esa crisis, está de la mano del Señor, que Dios lo está acompañando durante ese proceso. Y es lo que necesitamos entender y tener la experiencia que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Dios está con nosotros aún en medio de la crisis. Qué importante entonces es que nuestros hijos puedan conocer aún en medio de la crisis, los jóvenes de esta generación, entender que hay un Dios que está con ellos y que podemos esforzarnos, ser valientes, porque Dios quiere llevarnos a una posición de liderazgo, así como quiso llevar a Gedeón. Gedeón le dice: espera que yo traiga mi ofrenda, y dice la Biblia allí en el libro de los Jueces, capítulo 6, que preparó una ofrenda, una carne, un cabrito, un caldo, unos panes sin levadura. Y cuando se los presentó al ángel, el ángel le dijo: colócalo sobre esta peña, vierte el caldo sobre la carne, sobre los panes sin levadura. Y con el báculo que cargaba el ángel, tocó la carne con la punta del báculo y subió fuego y consumió, fuego de la peña consumió toda esta ofrenda de alimentos. Entonces Gedeón dice: wow, he estado cara a cara frente al ángel del Señor. Y tuvo tal vez algo de temor y el ángel le dijo: tranquilo, no te preocupes, no vas a morir por ver a Dios cara a cara.
No vamos a morir por tener una experiencia con Dios en este tiempo, aunque la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva, pero vamos a tener una experiencia con Él y con el Espíritu Santo porque Dios ha prometido estar con nosotros a través del Espíritu Santo todos estos días. Tal vez te has sentido desalentado, tal vez te has sentido desamparado, tal vez has sentido que Dios está muy lejos, tal vez sí crees y no dudas que Dios existe, pero sientes que Él a ti no te respalda o no te está respondiendo en esa situación difícil en la que estás atravesando. No eres el único. A Gedeón le pasó. No eres el único, a mucha gente le pasa que se pregunta por qué si Dios existe permite tantas cosas, tantas muertes, tantas guerras, tantas enfermedades, tantos niños que mueren, tanta hambre en el mundo. ¿Por qué si Dios existe? Lo que pasa es que nos hemos alejado de Dios. Dios sigue existiendo, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y en tiempos de crisis necesitamos una experiencia, acercarnos a Él y conocerle realmente, no solo por las historias que nos han contado, sino que cada generación debe tener una experiencia con Dios y conocer que Dios es real. Luego de que Gedeón entonces reconoce que Dios está con él y el ángel le demuestra su presencia, aunque muchos otros predicadores en algún momento han cuestionado a Gedeón, porque Gedeón, cuando Dios lo llama en ese tiempo, ahora a liderar el pueblo de Israel para vencer a sus enemigos, Gedeón le pone muchas pruebas al Señor, le pone un vellón, como conocemos en la Biblia, para ver si era verdad que Dios lo estaba llamando a liderar a su pueblo. Ya entendía que Dios estaba con él, pero la idea de Gedeón luego y el cambio al tener una experiencia con Dios es no confiar en sus propias habilidades, no confiar en sus propios conocimientos y en su fuerza. Ya Gedeón se reconocía como fuerte, como valiente, ahora está reconociendo que Dios está con él, pero no quiere dar un paso adelante sin estar seguro de que Dios lo está enviando a liderar, y por eso le coloca una y otra vez una prueba a Dios para que Dios le demuestre de que sí lo estaba llamando a liderar. Las personas en tiempo de crisis no podemos liderar solo con nuestras fuerzas, solo con nuestras capacidades, aun cuando las reconocemos, aun cuando conocemos y hemos descubierto nuestro potencial, aun cuando estamos llenos de conocimiento y tenemos las estrategias. Necesitamos confiar en Dios porque Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, sin mí nada sois. Cuando vemos este relato, el cual yo te invito a leer en el libro de los Jueces, la vida de Gedeón, es apasionante. Y hay algo que sucede porque él reúne como líder a 32,000 hombres para pelear contra sus enemigos. Reúne a 32,000 hombres, sin embargo, Dios va haciendo una selección hasta el punto que lo deja solo con 300 soldados o 300 hombres para pelear esa batalla en medio de la crisis. Tal vez no todos están ganados en este momento para que tú los lideres. Tal vez muchos dicen que sí en tu familia, tal vez muchos dicen que sí, vamos a hacer lo que tú estás diciendo, vamos a ser creativos, vamos a estar activos en este tiempo, vamos a buscar la solución a los problemas y no solamente esperar que de una manera mágica Dios cambie todas las circunstancias. Yo creo que Dios quiere usarte, creo que Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos, pero que no confíes solo en tus fuerzas ni en tus grandes capacidades, ni en tus grandes recursos, sino que puedas entender que Dios salva con mucho o salva con poco. Para aquellos que piensan que tienen muy poco, que tienen pocas capacidades o pocas alternativas, pues lo que necesitas es colocar en las manos de Dios eso poco que tienes, eso mucho que tienes, pero confiar que es Dios el que va a obrar en un tiempo de crisis a tu favor. Por último, quiero enseñarte en esta historia que Dios llama a personas esforzadas, valientes, a las cuales Él ha capacitado, y Dios te ha capacitado a ti para hacerlo. Los llama al liderazgo. En tiempo de crisis, Dios está llamando al liderazgo. Dios te está llamando a liderar a tu familia, como padre de familia, como madre, como mujer luchadora, como hombre forzado y valiente. Dios está llamando a la juventud a liderar, esa fuerza del joven ponerla en práctica, pues Dios le dijo a Gedeón: con esta tu fuerza vas a libertar al pueblo de la opresión y de la crisis en la que se encuentra. Entonces este es un tiempo de liderar, un tiempo de liderar no con nuestras fuerzas, nuestro conocimiento propio, sino con aquello que Dios nos ha dado. Pero sobre todo en los tiempos de crisis hay que liderar de la mano del Señor, siendo guiados por el Señor para ayudar a otros, para influenciar a otros. Cuando otros vean no solamente tus capacidades, sino que también van a ver tu fe, van a ver que Dios está contigo y puedas demostrarle a otras generaciones a vivir, a experimentar a un Dios real, vamos a lograr una gran victoria en nuestras familias, en nuestros hogares. Yo te invito a orar y a permitir a las generaciones más jóvenes también a experimentar. Te invito a ti que ya has tenido experiencias con Dios, a que recuerdes las victorias que Dios te ha dado en toda tu vida, a que recuerdes cuando Dios te ha ayudado y a que recuerdes ver la mano de Dios obrar en otras circunstancias. Sabemos que esta crisis no tiene precedente en nuestra historia, sabemos que esta crisis, ¿verdad?, en la que enfrentamos
tal vez nos tomó desapercibidos porque no teníamos mayores experiencias al respecto. Teníamos otras experiencias, pero yo te invito a recordar en cada experiencia pasada que has tenido a un Dios que ha estado contigo y que te has esforzado y has sido valiente, y Dios te ha ayudado a salir de esa crisis y de esa situación. Te invito a enseñarle a los jóvenes, aun cuando creo personalmente que Dios no tiene nietos, Dios no tiene bisnietos, y a veces nosotros nos agarramos solo de la experiencia que nuestros padres y nuestros abuelos, quienes nos guiaron en la fe, han tenido en Dios. Yo creo que Dios tiene son hijos, y cada generación debe experimentar una relación personal con Dios y descubrir y reconocer que Dios está con ellos en esta crisis. Así que invito a toda la familia a liderar, invito a todos los esforzados y valientes, invito a todas las personas que Dios le ha dado capacidades y que pueden crear y pueden innovar en este tiempo, a hacerlo con Dios, porque Dios está con ustedes. Aún pasando en una situación difícil, en un valle de sombra o de muerte, Dios no nos ha dejado. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que prepárate para liderar en este tiempo, prepárate para influenciar en otras generaciones en este tiempo. Prepárate, porque la victoria de Dios no está en crear una situación mágica y dejándonos a nosotros fuera de ese escenario, sino que Él quiere que seamos protagonistas del cambio que viene para nuestras vidas, del cambio que viene para nuestras familias y del cambio que viene para nuestra nación. Dios te bendiga.